Muy buenas tardes. Espero ya todos estemos presentes. Nuevamente los saludo. Muy buenas tardes. Les saluda Juan Felipe Vega. Trabajo de la mano de la Gerencia de Gestión de la Experiencia en Consultoría Estratégica desde la agencia Bull Marketing. Les damos la bienvenida a nuestro primer CX Talks, un espacio que diseñamos para oxigenar nuestras mentes con ideas y mejores prácticas de industria, donde exploraremos tendencias e intercambiaremos pensamientos de manera relajada hoy viernes. El día de hoy tendremos una presentación de 45 minutos y si el tiempo nos da, abriremos un espacio de sesión de preguntas por el chat ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Si tienen problemas con la página, pueden refrescarla o acercarse a su router o conectarse por el cable de la red. Para dar inicio a esta presentación, les voy a comentar un poco acerca de la hoja de vida de nuestro speaker, Santiago Martínez. Él es gerente de negocios, máster de marketing y ventas de la Universitat de Barcelona, España. Tiene 20 años trabajando en experiencia del cliente, lealtad y análisis de métricas de satisfacción. Cuenta con habilidades avanzadas en transformación digital basadas en tecnología cognitiva e inteligencia artificial. Es creador de Cognosite, un servicio cognitivo que comprende a sus clientes directamente desde la voz, texto y otros datos no estructurados. También cuenta con estudios de investigación de mercadeo avanzados de la Universidad de Georgia, Terry College of Business y estudios de índice de gestión del servicio al cliente B2B de la Universidad de Cambridge del Reino Unido. Santiago también es reconocido speaker local e internacional y miembro de la Junta Editorial de la revista Publicidad y Mercadeo. Le damos un gran agradecimiento y bienvenida a Santiago por acompañarnos hoy viernes y a ustedes también. Le cedo la palabra a Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Felipe. Muchas gracias por esa generosa introducción. Qué gusto estar hoy aquí compartiendo con ustedes este tema. Como bien lo decías, pues es una de mis pasiones, el tema del Customer Experience. Nosotros somos una compañía que inició hace 22 años y que seguimos hoy trabajando fundamentalmente en todo el tema de la experiencia del cliente. Para entrar en materia, quisiera que empezáramos viendo mi pantalla. Por favor, confírmame si la están viendo bien, por favor. Espérame un segundito. Más fácil por acá. No, esa no. Listo. Perdón un segundo, ya. Listo, ahí me demoré un poquito, pero estamos. Y es ese reto que nos planteamos como compañía hace 4 años y fue el de incorporar todo el tema de inteligencia artificial al conocimiento del cliente, pero con un foco específico en la experiencia del cliente. Como pueden observar, nosotros somos business partner de IBM y entre otras cosas tenemos un acceso bien interesante a sus capacitaciones y al trabajo que ellos realizan sobre sus plataformas. Y en una de esas capacitaciones, alguna vez nos dijeron, la tecnología debe exclusivamente estar dedicada a mejorar la experiencia del cliente. Con esa frase nosotros iniciamos un camino que fundamentalmente nos lleva a tener hoy, dentro de nuestros 21 años de experiencia, 4 específicamente trabajando con inteligencia artificial y tecnología cognitiva. Ahorita voy a explicarles un poco más qué es eso, pero fundamentalmente nosotros como compañía pasamos a un proceso de transformación y ese proceso de transformación nos llevó a incorporar esta tecnología fundamentalmente para enriquecer el trabajo que hacemos todos los días con nuestros clientes en varios aspectos. Rápidamente, ¿qué es IBM Watson? IBM Watson es una máquina de inteligencia artificial que fue lanzada al mercado en el 2014 a través de un programa muy famoso en Estados Unidos que se llama Jeopardy! Y ese lanzamiento llevó a Watson a ganarle
al mejor participante de Jeopardy. Pero más allá de estas aplicaciones que son todas muy interesantes, incluyendo temas en salud, en temas legales, etcétera, pues Watson es una tecnología que por primera vez tiene la capacidad de entender y comprender lo que está siendo ingestado, la data que le está siendo enviada. Por eso se llama tecnología cognitiva. Lo cognitivo, para los que no están familiarizados, se refiere a la capacidad humana de aprender y utilizar ese conocimiento en algún momento o para un fin específico. La tecnología cognitiva emula esa capacidad y IBM Watson es hoy de lejos el líder en esa porción, de la inteligencia artificial. Claramente, dentro de la tecnología cognitiva, uno de los grandes retos es empezar a trabajar con lo que llamamos información no estructurada, tema que también vamos a ampliar en unos instantes. Esa información no estructurada, que fundamentalmente está compuesta por información de cliente, es hoy el 62%, crece hoy a una tasa del 62% anual, y IBM estima que para el 2022 el 93% de los datos en todo este mundo digital van a estar no estructurados. ¿Eso qué quiere decir? Que una organización en promedio, su gran volumen de información, entre 80 y 90%, va a ser este tipo de información no estructurada, y es al final esta información la que les va a permitir a cualquier compañía realmente agregar valor sobre el conocimiento que ya se tiene. Y ahí hay un tema bien importante y específico. Esto no viene a demeritar ni a decir que lo que se había hecho hasta ahora está mal hecho. Esto viene a agregar capas de conocimiento nuevo, fresco alrededor del cliente, de fuentes de información que antes nos costaba mucho mantener, pero sobre todo nos costaba mucho analizar. ¿Qué es información no estructurada? Información no estructurada, como ustedes pueden ver abajo a la derecha, son audios que recibimos del cliente a través de un call center, a través de un WhatsApp, cualquier tipo de archivo que esté en un formato de audio es trabajable con esta tecnología cognitiva. Textos abiertos que pueden estar, por ejemplo, en campos abiertos de encuestas, en correos electrónicos y en cualquier tipo de comunicación de este estilo que tenga el cliente. Los chats, que pueden ser robóticos o no robóticos, que son una fuente de información fantástica porque el cliente está interactuando igualmente con un agente de servicio de la compañía, y esas líneas que el cliente está dejando allí son, por supuesto, podríamos decir, una expresión muy natural de lo que está sintiendo, y sobre todo en su lenguaje natural. Las redes sociales, también una fuente muy importante de información, el famoso social media listening, en donde nosotros podemos descargar, o sus aliados pueden descargar, toda la información que se menciona a través de redes sociales de la marca, y podemos trabajar con ellos, y todo esto se puede juntar. Es decir, ustedes lo ven ahí separados por comas, es porque no es O, es I. Yo puedo trabajar con audios y textos, con chats y redes sociales, con redes sociales y audios, o cualquiera de sus combinaciones. Pero adicionalmente, de pronto a algunos ya les llamó la atención otra cosa, y es que nos permite trabajar en tiempo real. Entonces, para poder ver el tema del tiempo real, me voy a permitir salir un segundo de esta presentación para mostrarles una plataforma que es precisamente una de las fuentes de trabajo con las que estamos hoy avanzando en esta carrera de la inteligencia artificial. Entonces, voy a cambiarme de pantalla por unos instantes. Listo. Muy bien. En este momento ustedes ven una pantalla muy simple que dice arriba a la izquierda Cognosite, que es nuestro servicio, y Live en el centro. Esto es una plataforma que va a empezar a recolectar mi voz en tiempo real, y que al final de esta conferencia nos va a permitir ver algunos de los rasgos de personalidad, emociones, sentimientos, en este caso míos, que soy el que está hablando de cara al micrófono, y esa información nos va a permitir también redondear
correctamente la que vamos a trabajar en el resto de este webinar, de esta exposición. En este momento mi voz ya está viajando a la nube. De pronto vieron que la barra se volvió 53%. Más o menos cada 400 palabras va a empezar a generar información nueva. No obstante, tiene unos pequeños checkpoints cada 100 palabras. Entonces voy a devolverme a mi presentación y cuando volvamos, esta pantalla va a estar llena de una serie de gráficos que fueron todos y que serán todos sacados precisamente en tiempo real. Entonces voy a dejar de compartir nuevamente, me voy a pasar a la pantalla de la presentación y mientras yo sigo hablando, la herramienta va a seguir trabajando en tiempo real. ¿Qué vamos a recibir de esa herramienta o qué vamos a recibir en general? Lo primero es entender que nuestro nuevo campo de juego es la información no estructurada. Esto que está pasando en este momento es algo que le puede pasar a cualquier cliente de ustedes en cualquier momento y es, estoy de cara a un gerente comercial, estoy de cara a un director comercial, a un asesor, estoy de cara a la gente de servicio, a la gente de producto, a la gente técnica que me puede estar dando especificaciones de producto. Y yo como cliente estoy compartiendo en este momento mis preocupaciones, mis dudas, mis inquietudes. También estoy contando, por ejemplo, puedo estar contando, por ejemplo, lo contento que estoy trabajando con Essentia, lo interesante que ha sido haber cambiado de proveedor, por ejemplo, o la tranquilidad que me genera estar trabajando con ustedes. Y toda esa voz, voy a ponerlo entre comillas, se desperdiciaría si no tuviésemos un sistema que nos permitiera realmente ir más allá de la simple verbalización o el simple contenido. Entonces, activamos esta demo que lo que va a hacer, como les comentaba, es tomar mi voz directamente y al final poder ver unos datos interesantes que a veces son bastante reveladores sobre mí, pero no tengo problema, ya lo he hecho varias veces, así que los veremos al final. Quiero arrancar por algo que es muy importante para mí de cara a lo que nosotros hacemos frente a los clientes nuestros. Y es que siempre hay unas diferencias importantes entre lo que es el B2B o el B2C. Hace ya unos años, tal vez en el 2014, si mi memoria no me falla, el señor Brian Kramer nos cambió la forma de ver los negocios y nos dijo, mire, claro que hay un B2B, empresas vendiéndole a empresas. Claro que hay un B2C, empresas vendiéndole a clientes finales. Pero al final, independientemente de cuál sea su naturaleza de negocios, esto es human to human, age to age. Sobre este precepto, empezamos nosotros a trabajar lo que es la experiencia del cliente. Porque al final, la experiencia del cliente no es una pregunta que yo pueda hacer. Yo no les puedo preguntar a ustedes cómo se sienten en este momento en esta conferencia. Muchos podrán verbalizarme y decirme, bueno, interesado o, bueno, todavía no entiendo. Pero realmente lo que es valioso no es lo que ustedes están expresando solamente, es lo que subyace detrás de esa expresión. Entonces, yo no puedo preguntar por la experiencia del cliente. Por favor, tengamos eso muy claro. Yo puedo preguntar por la satisfacción, que es una medida de performance. Yo puedo preguntar por un Net Promoter Score, que es una medida de loyalty, que al final el cliente está calificando en una escala específica que estoy entregándole y qué de lo que estoy entregando amerita que me vuelva a comprar. Pero esas emociones y sentimientos, que es una, como dice ahí en el slide, es una colección de emociones y sentimientos que además en esta pandemia han tenido unos sube y bajas bien importantes dentro de lo que hemos venido monitoreando, son una información que nos permite hoy calcular un índice de experiencia del cliente en una escala de 0 a 100, únicamente desde emociones y sentimientos y como les anticipaba, sin preguntarlo. En este momento, la herramienta está trabajando en el back y en este momento ya tiene un índice de experiencia del cliente de lo que Santiago Martínez está expresando a través de esta conversación. Yo no he dicho en una escala de 0 a 10 mi experiencia es 2 o 10. Yo estoy hablando de lo que tengo que hablar y desde esta misma expresión está calculando la experiencia del cliente. Entonces, como se imaginarán, no reemplaza un índice de satisfacción, no reemplaza un Net Promoter Score,
pero sí lo complementa. Porque el Net Promoter Score no me dice cómo se siente mi cliente atendido. El índice de satisfacción no me dice cómo se siente mi cliente atendido. El índice de experiencia sí lo hace. ¿Cómo entonces podemos aportar, y buena parte de lo que queríamos conversar hoy a través de este espacio, es cómo podemos aportar a la experiencia del cliente y a todo el conocimiento del cliente a través de esta tecnología? Me devuelvo al Human to Human de Brian Kramer y con eso le doy contexto a la frase que ustedes pueden ver ahí. Debemos entender que los clientes no son personas y no son negocios. No son transacciones y no son negocios, son personas. Personas antes que clientes, personas antes que representantes de un negocio. ¿Y qué nos une a todos los seres humanos transversalmente para que podamos trabajar el tema de experiencia del cliente sin renunciar, pero por un momento siendo agnósticos a variables tradicionales como tamaño de empresa y otras que vamos a ver más adelante? Es la personalidad. La personalidad nos permite hoy profundizar en quién es cada una de las personas y con todos los elementos éticos y de respeto por la intimidad, cómo agrupamos a esas personas para poderles dar una experiencia de cliente realmente diferenciadora. La personalidad está basada en 5 grandes rasgos. Esto es una teoría que está basada en la psicología cognitiva. Ya les explicaba brevemente cuando hablábamos de Watson qué significaba el tema cognitivo y la inteligencia cognitiva, o la tecnología cognitiva, mejor, perdón. Pero es que voy a hacer una división bien interesante porque tiende a confundir. La psicología tiene 2 grandes vertientes, de otras muchas, pero 2 que nos interesan el día de hoy. La primera es la psicología conductual, que es la que nos permite analizar los rasgos observables de una persona. Los rasgos observables de una persona son aquellas reacciones que tiene una persona, por ejemplo, cuando yo le pregunto algo, o cuando le digo, ¿cuándo lo llamo entonces para cerrar el negocio? Entonces, de la forma como yo me exprese, ¿cierto? Si me toco la cara, si me tomo las manos, si cojo algún implemento para hablar con usted mientras está haciéndome esa pregunta, eso lo analiza, la psicología comportamental, todo lo observable. Pero más o menos a mediados de los 80s empiezan a trabajar unos psicólogos y dicen, necesitamos entender qué hay detrás de esos comportamientos, qué hay detrás de lo visible. De alguna manera, fueron los primeros que dijeron, dentro del sistema tradicional de la psicología, ¿qué hay aquí en esta caja negra? Es decir, ¿qué elementos hacen que 2 personas aparentemente similares desde muchas variables reaccionen tan diferente ante un mismo estímulo? Y su respuesta fue la personalidad. La personalidad es algo con lo que nacemos y vamos construyendo y vamos estabilizando más o menos hacia los 18 años. Por eso no es necio que nos den la cédula a los 18 años, aunque algunos otros países lo hacen a 21, pero la mayoría de edad se da a los 18 años porque, en teoría, la gran mayoría de los seres humanos han definido y los grandes rasgos de su personalidad están estabilizados. Estabilizados no quiere decir que sean inmóviles, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de todas las posibilidades que nos entrega Watson, nos enamoramos del tema de la voz. Nos enamoramos del tema de la voz porque sabíamos que era esa herramienta disruptiva que realmente iba a cambiar las reglas de juego en el conocimiento del cliente. Y cuando digo cambiar las reglas de juego, nuevamente hago una nota a pie de página diciendo, nosotros no venimos a destruir, venimos a construir. Incluso el presidente de una compañía que es cliente nuestra, también es B2B, la vamos a ver al final, me decía en algún momento, es que esto es como meterle un segundo piso a la casa. El segundo piso a la casa puede ser diferente al primero, porque en el segundo están las habitaciones y en el primero está la zona social. Las habitaciones están pintadas de un color diferente que la zona social, pero al final las habitaciones no pueden flotar en el aire, necesitan del primer piso, necesitan de esas entradas a la casa, necesitan de los cimientos. Y esa ha sido siempre nuestra política.
Entonces, cuando empezamos a trabajar la voz y empezamos a darnos cuenta que era una fuente fantástica para entender la personalidad del cliente y que se podía complementar con elementos como ya los vimos, como textos, chats, etcétera, pues dijimos, este es nuestro camino. Sobre todo porque seguramente ustedes han notado, la gente cada vez menos escribe en WhatsApp, manda más notas de voz. Muchos, incluyéndome, utilizamos la voz para que WhatsApp nos transcriba lo que estamos diciendo. Asistentes de voz como Siri, como Alexa, tienen cada vez mejores capacidades y en general dependen mucho de nuestra paciencia, ¿no? Si uno interactúa con Siri 2 o 3 veces al principio, pues seguramente se equivoca 2 de las 3 veces y normalmente somos muy poco resilientes y decimos eso no sirve. Pero si uno constantemente está trabajando con Siri, constantemente está pidiéndole que agregue una alarma, que agregue una cita, que haga una llamada, hay un momento en que el sistema se estabiliza y eso es lo que llamamos el Machine Learning, que también lo vamos a hablar en unos minutos. Pero, ¿qué queremos hoy conversar con ustedes? Y están en un momento fantástico en donde dentro del andamiaje que están montando y que han venido construyendo para entender al cliente y meterse en el tema de Customer Experience, la voz va a ser ya desde hoy en día es uno de los elementos, de los insumos más importantes. Watson, por ejemplo, tiene un ejercicio fantástico con The North Face, la marca de ropa, en donde hoy lo que se pretende es que yo hoy no entre a una página web tradicional donde tengo que digitar y buscar y hacer clic, sino que le diga, por ejemplo, que me voy a ir, bueno, cuando la pandemia se acabe, que me voy a ir al Parque Nacional Tayrona en julio del 2021, en tales fechas, y que a partir de el clima, el momento, etcétera, me sugiera qué ropa puedo comprar en The North Face sin haber tocado el teclado. De hecho, se estima que el teclado es una herramienta que va a quedar únicamente como un accesorio para cuando las máquinas no nos entiendan con la voz. Los 5 grandes elementos de la personalidad nos invitan entonces, como ven ustedes abajo a la izquierda, a pasar de medidas tradicionales de entendimiento del cliente como su volumen de venta o de compra, el número de empleados, los activos, qué sé yo, los años que lleva en el mercado, etcétera, y complementarlo a qué tipo de niveles de extroversión, apertura a la experiencia, amabilidad, que en inglés es agreeableness, la reflexividad, que es el famoso conscientiousness, y la emocionalidad de esa persona o de esas personas con las que interactuamos. Entonces, estamos planteando un modelo que agregaría valor a esa segmentación, a esa forma de entender a los clientes con foco único de mejora en su experiencia. Porque como ustedes saben, la experiencia del cliente no es únicamente el servicio, es la interacción con los canales, con las ventas, con los canales digitales también, etcétera. Para darles una idea de lo que somos capaces de hacer y de lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial, nosotros ya estamos llegando ya a una serie de arquetipos cognitivos. De pronto ustedes están familiarizados con el concepto de arquetipo. El concepto de arquetipo, en últimas, es un concepto que nos permite entender a los seres humanos dentro de ciertos parámetros. Pero esos parámetros estaban normalmente diseñados desde actitudes, opiniones y en general desde la psicología conductual. Aquí estamos entrando a una era donde el arquetipo es cognitivo, es decir, de lo no observable. Y aunque nosotros hacemos un ejercicio particular para cada uno de nuestros clientes, empezamos a ver como 3 grandes vertientes que queremos expresar a manera de ejemplo en esas 3 imágenes que ustedes ven ahí. Y como, insisto, a manera de ejemplo, los llamamos quick players, team players y single players. Sea el momento para hacer una reflexión aquí súper importante. ¿Por qué estos nombres que ustedes ven ahí? Porque cada uno de nuestros clientes que haga un ejercicio de inteligencia artificial, cada uno de los clientes, no solamente nuestros, sino de cualquier business partner de IBM o de Amazon o de Google, tiene no solamente el derecho, sino es obligación de quien les presta el servicio no utilizar ningún tipo de conocimiento de una empresa para enriquecer el de otro.
En ese orden de ideas, si yo trabajo con dos empresas, incluso de sectores diferentes, yo no puedo coger una sola letra, un solo hallazgo de lo que haya encontrado en la compañía A para pasarlo a la compañía B. Lo que sí podemos ir haciendo es empezar a entender qué hay que ir a buscar y qué tipo de patrones, por llamarlo de una manera un poco más genérica, empezamos a encontrar. Adicionalmente, porque nos permite dar ejemplos de cómo la inteligencia artificial genera estos clusters y cómo esos clusters empiezan a enriquecer el trabajo que ya se ha hecho a nivel de Customer Experience. A nivel de ejemplo, como les contaba, entonces los quick players pueden ser personas o grupos de personas o empresas representadas a través de sus de personas que actúan solos, que son impulsivos, que no hacen muchos cálculos para decidir y que actúan por instinto. De pronto algunos dirán, uy, no, pero es que yo no creo que un jefe de compras actúe por instinto. Seguramente no lo hace 100%, porque pues tiene unos parámetros de compañía. Es decir, la compañía le dice, ahorre aquí, mire aquí, negocie aquí, pero su personalidad lo lleva a tomar decisiones mucho más rápido, por eso se llaman quick players, que de pronto otro tipo de personas, incluso sobre los mismos parámetros corporativos. Los team players serán personas que, como su nombre lo indica, buscan la referencia de colegas, buscan referencias de pares profesionales e incluso no profesionales que le digan, oiga, ¿usted qué ha oído de esta empresa? ¿Usted qué ha oído de este producto? Ah, mire, pero es que yo no conozco a la empresa como proveedor de los materiales, pero sí conozco a los clientes de esa empresa. Entonces, si a mí ya me empiezan a mencionar clientes de Sentia, pues es diferente a hablar de ustedes como empresa y como marca. Entonces, son más reflexivos, se van a tomar un poco más de tiempo y no van a disfrutar tomar decisiones solos como el anterior. Les va a gustar tener, no necesariamente un comité, pero sí al menos 2 o 3 personas, como hoy decimos tan coloquialmente, para rebotar cierta información y nutrir su decisión. Y al final tenemos los single players, que son los más conservadores, los que están más pegados al proceso, los que de alguna manera no disfrutan el cambio. Podrían ser incluso nuestros clientes más leales, pero no es porque estén totalmente convencidos de los beneficios de trabajar con nosotros. Es posiblemente porque físicamente desde su personalidad evitan los cambios. ¿De acuerdo? Entonces veíamos hace un instante la apertura a la experiencia. Ellos marcarán muy bajito en apertura a la experiencia, muy bajito en apertura al cambio, porque no lo disfrutan. Si un conservador cambia de proveedor, es porque el primero hizo hasta lo imposible por sacarlo. Es decir, es más una decisión hecha por presión que por gusto. Mientras que un quick player podría cambiar de proveedor muy fácil simplemente por una variable X o Y, el single player no lo haría en ese mismo estilo. No les gusta tomar riesgos, pero sobre todo hacen muchísimos cálculos. Si yo fuese ustedes, diría, bueno, y estos 3 segmentos, ¿cómo los acciono? ¿Cómo los vuelvo a algo que realmente puedan utilizar mis gestores comerciales, mis gestores de servicio? ¿Cómo puedo hacer para que esto lo maneje marketing? Y en general, ¿cómo puedo hacer para que la experiencia del cliente realmente sea diferenciada? Vayamos, por ejemplo, al tema de información, solamente por abordar uno de los temas. Los quick players van a querer información muy oportuna. Son absolutamente pegados a la variable oportunidad. Les gusta la rapidez y que sea muy visual, porque como son impulsivos, tienden a buscar información que les permita tomar la decisión de manera ágil. Y en general, como muchos de ustedes habrán visto y desde la programación neurolingüística nos los enseñaron ya hace un par de décadas, el 67% de las personas somos visuales. Entonces, estos personajes necesitan una foto, estos personajes necesitan una ilustración que les muestre las cosas, más que textos largos que las describan. Y hay una característica bien interesante. Cuando empiezan a dudar de algo y se les atraviesa en esa forma de ser ágil, por llamarlo de alguna manera, van a ir a buscar información adicional. Yo no se la voy a tener que mandar. Si se la mando, de pronto incluso lo puedo aturdir, lo puedo agobiar,
pero si él la necesita, tiene que estar disponible. Los team players son igualmente visuales, pero debemos ayudarles a tomar su decisión mostrando compañías similares, equipos similares que ya hayan tomado la decisión de trabajar con ustedes. Entonces esta es la típica pieza de marketing donde dice, mire los clientes que están con nosotros, pero no textos, imágenes, imágenes de logos, imágenes de fachadas de los clientes que están trabajando con ustedes. Y entonces yo, si soy un team player, voy a ver en esa información uno de mis puntos adicionales de referencia para tomar la decisión. No quiere decir que no le vaya a consultar a mis colegas, esa es mi forma de ser, esa es mi forma de operar, pero ustedes me estarían ayudando y me estarían mejorando mi experiencia porque me están acercando información que realmente me lo facilita. Si adicionalmente un logo de los que veo yo ahí es un competidor o alguien que hace algo que yo admiro, por ejemplo, van a facilitar mucho más la decisión. Y cerremos con los single players. Los single players son los no marketing, por ejemplo, son los no información. Los single players no quieren ver un solo correo electrónico proactivo de parte de la empresa. El día que usted le mande, es que tengo este nuevo producto, empieza, digamos muy coloquialmente, con el pie izquierdo. Son personas que buscan la información a demanda, no que la esperan. Cada vez que les llega un correo electrónico, cada vez que les llega un SMS, cada vez que les llega un recordatorio, los estamos molestando. Le estamos dañando su experiencia del cliente. Muchos de ustedes dirán, uy, y nosotros le mandamos el mismo mail a todo el mundo. Y ahí empieza uno a entender la potencia de estas herramientas. Y es cómo yo, entendiendo qué seres humanos hay en cada tipo de empresa, puedo llegar a diferenciar, algo como la información, que es lo que estamos trabajando aquí. A este personaje, una vez necesite la información, hay que mandarle detalles. Le encanta la palabra ahorro, le encanta la palabra eficiencia, le encanta los argumentos sobre los cuales él puede concluir que hacer con negocios con ustedes es absolutamente fácil y natural. Todo lo que le suene a eficiencia lo va a incorporar, porque acuérdense que no le gustan los cambios. Entonces, cada variable de eficiencia le estamos reforzando o reafirmando, que fueron las dos palabras que se me enredaron, reafirmando o reforzando su decisión para que, incluso cuando no les gusta el cambio, pues tampoco se le ocurra ni siquiera. ¿A qué llegamos luego? Claramente, nosotros no vamos a poder pasar nunca al 100% de los clientes el 100% de las veces. Entonces trabajamos dentro de los esquemas estadísticos normales, trabajamos con un volumen de clientes interesante, pero a lo que podemos llegar es como al ejemplo que ustedes ven proyectado abajo a mano izquierda. Voy a hacer un poquito de zoom a ver si de pronto ayuda. Nosotros podemos llegar a concluir que los quick players son predominantemente negocios medianos, con entre 5 y 10 años en el mercado, con propietarios o directivos mayores de 35 años, con compras promedios dentro de su categoría y del sector exportador. Entonces, si yo mañana veo en mi base de datos una empresa que cumpla estos parámetros, podría preclasificarse como un quick player. ¿Y cómo sabemos si sí o si no? A través de la información, para seguir con el caso, a través del marketing o a través de elementos de experiencia del cliente que están diseñados para los quick players, sabemos por su respuesta, porque dio clic, porque vio, porque respondió, porque compró, si efectivamente es un quick player. En el caso en que no responda, pues solamente tenemos otros dos escenarios, o es single player o es team player. Entonces yo le puedo empezar a mandar información para ver cómo reaccionan esas empresas y si tenemos que clasificarlas dentro de otro segmento. Entonces, miremos que de alguna manera lo que nos permite la inteligencia artificial aquí es perfeccionar nuestra estrategia de Customer Experience sobre variables que antes conocíamos, pero que nos tomaban mucho tiempo o de alguna manera demasiados recursos poder trabajar con ellos. La inteligencia artificial le imprime una velocidad a esto increíble. Para que se hagan una idea, un cliente nuestro que a quien levantamos cerca de 80,000 minutos de conversación con clientes,
80.000 minutos de conversación con clientes es un reporte que sale en una semana. ¿Cuánto nos demoraríamos hoy sin esas herramientas? Primero le diríamos, por favor, no me mande 80.000 minutos, mándeme 80 minutos, que ya sería una cosa importante. E incluso si tuviéramos los 80.000 minutos, tendríamos que tener un ejército de personas leyendo, entendiendo, comprendiendo, y estaríamos sometidos al cansancio, al sesgo y a otra serie de cosas. Aquí estamos entonces frente a una posibilidad de conectar con las bases de datos los segmentos cognitivos para construir una base de análisis y esa base de análisis salga a la calle a manera de customer experience en sus vertientes de mercadeo, comercial o servicio. Queríamos conversarles también de algunos casos de éxito, son solamente 2. Estoy aquí muy pendiente también del reloj para ser muy respetuoso con los espacios que nos dieron. Este es un cliente que seguramente ustedes tienen referenciado, es uno de mis clientes believers, yo le digo así directamente al presidente. Fue una de las primeras empresas que dijo, este es el camino, y hemos trabajado con ellos perfiles cognitivos del cliente para fortalecer todo su modelo de servicio y las acciones de mercadeo. De hecho, incluso si ustedes quieren, en la página de TCC hay un white paper, un PDF que se puede descargar y que tiene en parte algunos de los hallazgos que hicimos para el grupo. Por supuesto, se guardaron algunos de los hallazgos para su operación propia, pero quisieron además compartirle a la industria ciertos hallazgos. Hablamos con ellos ya de temas de rasgos predominantes en la toma de decisiones, o sea, cómo deciden los clientes de la logística hoy en día sobre qué parámetros. Y en temas, vuelvo al tema ético y de privacidad, yo nunca le voy a decir a un cliente, Santiago Martínez tiene esta personalidad y decide así. Yo lo que voy a decir es, los quick players deciden así. Y dentro de los quick players están estas personas. A nadie se le entrega el mapa cognitivo de un individuo porque sería exageradamente invasivo. Cuantificamos la experiencia, como les comentaba hace unos instantes, y ahorita vamos a ver la herramienta, y estamos empezando a hacer segmentación cognitiva de clientes, que es esto último de lo que hablamos. TCC, como empezó desde el 2017 a trabajar con nosotros, está hasta ahora llegando al momento de la segmentación. En este momento, clientes nuevos que tenemos o clientes que son un poco más recientes, ya tienen incorporado el tema de segmentación. Desde el año pasado está lanzado ese servicio. Y otro del sector financiero, cuyo nombre no estoy autorizado a decir, en donde también hemos trabajado perfiles cognitivos del cliente para el modelo comercial también, pero sobre todo, aquí ellos tienen unos arquetipos internos. Ellos, dentro de su modelo comercial, generaron 5 tipos de clientes. 5 tipos de clientes que van dependiendo de podríamos decir, del nivel de interacción que tienen con esos 5 tipos de clientes. Todo esto es B2B. Entonces ellos dicen, mire, el cliente tipo 1 tiene estas características, está en este rango de la organización, toma este tipo de decisiones, no toma este tipo de decisiones. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos una profundización. Entonces ese cliente 1, llamamos a algunos de ellos, esto se puede hacer con entrevistas telefónicas en el caso en que las empresas o no tengan o no quieran utilizar la data no estructurada con la que ya cuentan. Estamos haciendo entrevistas telefónicas, los llamamos, conversamos sobre la cotidianidad, cómo le va con esta empresa, cómo le va con la forma en la que lo atienden, somos proactivos, somos sinceros, somos transparentes, bueno, todo lo que queramos preguntarle. Se le avisa, por supuesto, que su voz va a ser utilizada para un análisis con inteligencia artificial. Y entonces nosotros, al final del ejercicio, lo que le dijimos, sí, usted tiene un cliente 1 que tiene sus características. Adicionalmente, usted allá adentro tiene predominantemente single players. Y también tiene single players en el cliente tipo 3 y en el tipo 5. El cliente tipo 2, que por ejemplo es la punta de la pirámide de decisión, es el que normalmente toma este tipo de decisiones, etcétera, son en general team players, pero también tenemos quick players. Y esas son las marcas que podemos llevar a la base de datos para volverlo accionable en todo momento. Entonces son 2 ejemplos que queríamos compartir con ustedes. A nivel de B2B, nosotros
También tenemos más ejemplos en el B2C. Tenemos en este momento 3 empresas del B2B que quieren empezar a trabajar con nosotros en este aspecto, pero fundamentalmente eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Y quería resumir con unos takeaways. Lo primero, el cliente no es una empresa, es una persona. Lo vimos desde Brian Kramer y lo vimos desde el tema de la personalidad. El cliente no es solo lo que compra, es la forma en la que decide esa compra. Es ese proceso rector llamado personalidad y que predomina en toda su toma de decisiones. La experiencia del cliente debe estar diseñada para la persona y no para la empresa que representa. A mí me parece esto absolutamente disruptivo. O sea, la capacidad de entregar hoy a través de tecnología la posibilidad de que mire, es que el modelo de atención de índices es este, no, es que el modelo de atención de índices es un modelo de atención o un modelo de customer experience, que ahí hay un señor que se llama Santiago, que es de Team Players, bueno, nombres no, perdón, pero dentro de la empresa hay personas que tienen rasgos de Team Players y rasgos de Single Players. La forma de abordarlos es de esta manera y no llegar a índices como un general, sino a algunas particularidades que nos puedan volver más eficiente la gerencia comercial, la experiencia del cliente, la comunicación o todo lo que estemos abordando desde estas particularidades. Y por otro lado, una reflexión final, y es la inteligencia artificial nos permite llegar a muchos datos, ¿sí? Eso lo tenemos clarísimo, pero en los datos no estructurados es donde vamos a tener realmente nuevos hallazgos sobre el cliente. No porque la analítica no sirva, es porque la analítica ya hizo sus hallazgos. La analítica ya nos permite, por ejemplo, predecir compra, nos permite otra serie de cosas, pero la analítica como la tenemos hoy no nos permite entender quién es la persona que está tomando las decisiones desde las variables que les he compartido el día de hoy. Eso es fundamentalmente lo que quería conversar con ustedes. Eso pues, es la información que quería darles el día de hoy y voy a migrar en este momentico a la herramienta en vivo para cerrar este ejercicio del día de hoy. Y les voy a mostrar rápidamente qué podemos ver allí. Listo. Si alguno de ustedes recuerda al principio, pues estaba todo vacío. La primera parte decía 53%, en este momento está en el 100%. Y de pronto alguno alcanzó a percibir que justo cuando me cambié de pantalla, los gráficos cambiaron. Eso es porque cada vez que recibe otras nuevas 100 palabras u otras 400 palabras, él vuelve y calcula sobre mi voz. ¿Qué podríamos decir respecto a Santiago? Aquí viene la parte que a veces es incómoda para mí. Pero en general, a nivel de valores, podríamos decir que de los 5 valores que ustedes ven ahí, soy predominantemente abierto al cambio. Si yo fuera cliente de ustedes, ahí tienen una información muy importante. ¿Por qué? Porque adicionalmente me gusta ayudar a otros. Es decir, no tienen que hablarme a mí como un individuo. Tienen que hablarme a mí como esa persona que está ayudando a la empresa, está ayudando a crecer, porque además soy un buscador de éxito. A la derecha vemos mis rasgos de personalidad. Ahí acaba de moverse de nuevo. La apertura a la experiencia, que es lo que predomina. La reflexividad, que es el conscientiousness. Los niveles de extroversión o introversión, que están casi en el 50%. Y más pequeño está la amabilidad y la sensibilidad emocional. Que, por ejemplo, la sensibilidad emocional en muchos casos, entre más pequeña es mejor, porque entre más grande quiere decir que soy más volátil ante lo que me pasa en el entorno. Y aquí la amabilidad está bajita porque desafortunadamente, incluso si estuviera en sus oficinas físicas, si lo permitiera la pandemia, yo no los conozco. Entonces, si esta reunión estuviera siendo realizada con personas que yo conozco de hace mucho tiempo, con colegas de trabajo, de la universidad, el tema de amabilidad crece automáticamente. Por aquí están las emociones. Aquí les voy a hacer una lectura porque a veces me dicen, ¿cómo así que decepción? La decepción es lo que denominamos normalmente tristeza dentro de las emociones normales, pero esta tristeza, para que se hagan una idea de la herramienta, esta tristeza nunca ha sido tan grande, sino desde que estamos en pandemia.
Definitivamente no es lo mismo hablarle a una pantalla que hablarle a un grupo de personas con las cuales yo puedo estar chequeando constantemente a través de sus gestos, si están comprendiendo, si tienen preguntas, etcétera, etcétera. Por aquí tengo satisfacción, entendida como la alegría, y si de pronto alguno de ustedes vio la película de Disney Intensamente, pues fundamentalmente aquí están esos 5 elementos con unos nombres un poco más corporativos, empresariales. ¿Cuáles son las necesidades de Santiago Martínez? La curiosidad. Entonces, si yo soy abierto al cambio, abierto a la experiencia y curioso, quiere decir que yo soy un probador de productos. Precisamente esta mañana, haciendo un ejercicio para la revista P&M, que Juan Felipe les contaba que soy parte del consejo editorial, me decían, al final del ejercicio, que fue un podcast, me decían, gracias por prestarse siempre para hacer nuestra versión beta de algunas cosas. Y es algo que yo disfruto. Entonces, normalmente sale, y fíjense, lo predominante versus otros rasgos de necesidades. Y por otro lado, que es algo en lo que estoy trabajando, pero que es inevitable ahora que estoy hablando el 100% del tiempo y que las conversaciones no me permiten interactuar activamente con quienes estoy conversando, pues el tema de ser controlador sale casi en 71 sobre 100 puntos posibles. Podemos ver los otros: retador, cercano, buscador de emociones, diplomático, idealizador, pero fíjense que claramente tengo 2 muy marcados, y eso, junto a lo que hemos hablado arriba, empieza a dar cuenta de quién es Santiago. Los valores aquí están repetidos, pero nos muestran un poquito mejor la intensidad de la apertura al cambio versus los otros valores, y aquí podemos ver 2 elementos muy, muy importantes. Uno, el sentimiento. El sentimiento lo tengo en 0.60. El sentimiento va desde -1 hasta +1. Eso quiere decir que está en rangos positivos y que realmente está en rangos muy positivos, porque no estoy pegado al 0, sino realmente estoy bastante despegado al 0. Y si esto fuera una llamada telefónica en donde yo estoy interactuando con uno de sus agentes comerciales, ejecutivos de cuenta, o como cualquiera de las personas con las que yo pueda interactuar allí, mi índice de experiencia del cliente es de 83,66 sobre 100, en donde 80 es el mínimo, 85 ya es lo deseable, y de ahí para arriba podríamos concluir que la experiencia es positivamente memorable. Adicionalmente, abajo tenemos los scores de las emociones que veíamos arriba. Este dashboard puede personalizarse para cualquier tipo de negocio, puede personalizarse para que el gerente de experiencia del cliente esté midiendo esto con lo que pasó ayer con los gerentes comerciales o con los ejecutivos de cuenta. Puede ponerse incluso en un call center para que la persona que está al teléfono vea cómo se va moviendo la personalidad de quien lo está llamando, sus emociones, y con base en eso pueda tomar decisiones sobre la misma llamada. Y con esto, y lo voy a dar aquí de detener, terminamos este espacio del día de hoy, y pues, como les había dicho Juan Felipe, quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias, como siempre. Antes, pues, de pasar a nuestras preguntas, quiero mencionarte algunos posts de nuestro chat. Saludamos a Leonardo Doria. Jessica nos dice que excelentes frases, muy buenos insights. Por aquí Alejandro nos está diciendo que deberíamos hacer un análisis de personalidad de este grupo por el tipo de la voz. Okay, vamos a definir entre todos estos, entre todo este grupo, estos análisis de la voz. Silvia nos dice que qué buena idea. Silvia también nos dice que inteligencia artificial es un hit. Mónica Figueroa, es un muy buen planteamiento para nosotros con respecto al envío de correos masivos. ¿Okay? Así es. Entonces, pues amigos y amigas, quisiera ver si de pronto tenemos alguna... Por acá Jessica está diciendo que esa gente controladora es la patada. Hay rasgos muy marcados en la voz. Mil disculpas por eso, pero ahí se dan cuenta que no controlo la herramienta. José Villeros está, pues, está muy feliz. Entonces, esto es parte de estos CX Talks que queremos compartir con ustedes sobre esta pasión del business to business marketing, con todos estos inputs y insights. No sé si Santiago en este momento va a entrar a clase en la U, o no sé si tenemos
Un No, minutico no, por alguna pregunta de alguien. sí, no, tenemos preguntas. Yo tengo que entrar al salón de clase en 8 minutos, así que, y aquí voy a Bueno, empezar a abrir Teams y estoy ahí en la jugada, así que por favor, bueno, si muchas gracias. alcanzamos a responder unas preguntas, qué pena, pero es que quiero aclarar que el profesor soy yo, ¿no? Porque una vez me dijeron, pero entre tarde, que eso no pasa nada. No, no, aquí sí pasa. O Aquí sea sí que ya pasa. no puede cerrar su puerta con llave. No, no, Bueno, no. que llegue a 5 minuticos. Bueno, entonces, al parecer, digamos que no tenemos preguntas. Muchísimas gracias, Santiago, por habernos acompañado a estos ciudadanos decentes que estuvieron en este primer CX Talk. Muchísimas gracias. Próximamente vendremos con más noticias y un muy feliz fin de semana para todos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Vale? Muchas gracias Juan Esto Felipe quedó grabado, ¿vale? y a todos los ciudadanos que me gustó mucho el concepto. Espero que hayan aprovechado los conceptos que les di hoy, los conocimientos y cualquier pregunta posterior con muchísimo gusto también. Bueno, vale. Hasta luego, que estén muy bien.